Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 22 y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo disensión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé sabiduría para entender esta palabra. Padre bueno, Señor eterno, gracias le damos, Señor mi Dios, por haber podido leer esta palabra. Le pedimos, Señor mi Dios, que la palabra venga, Señor, desde su presencia, desde el trono de su gloria, Señor mi Dios, a nuestra vida, conforme a cada necesidad, Señor mi Dios, conforme a cada vida, a cada familia, Señor mi Dios. Sea usted, Señor mi Dios, abriendo, Señor, su palabra en nuestro corazón, Señor mi Dios, en nuestra mente. Se lo pedimos por misericordia, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Encontramos esta palabra en este día que habla acerca de Juan el Bautista en sus últimos días antes de ser encarcelado. Como lo dice la palabra, hasta este momento todavía Juan no era encarcelado, ¿cierto? Todavía no concluía su ministerio del todo. Él seguía bautizando, pero los discípulos de Jesús también estaban bautizando. Y entonces se produce una pregunta ahí entre ambos lados, ¿cierto? Porque no había claridad todavía en ellos acerca de que los dos trabajaban para el mismo Dios, ¿cierto? Los dos trabajaban en la misma dirección. Juan había reconocido que él no era el Cristo, ¿cierto? Cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? Y él dijo: yo no soy el Cristo, ¿cierto? Entonces dice: yo soy el que viene, el que prepara el camino solamente. Entonces a ellos no les había quedado claro, pero Juan les repasa esto, ¿cierto? Para saber, para que ellos pudieran entender que él venía solamente como, ¿cierto? Como el esposo. Había una tradición en Israel que era que el mejor amigo del esposo era el que entregaba a la novia, ¿cierto? Entonces cuando alguien se iba a casar, el mejor amigo de él era el que entregaba a la novia. Entonces por eso la palabra habla acerca de esto, hace una, una semejanza acerca de lo que era en ese tiempo la boda, ¿cierto? La boda. Y así también en este tiempo que estamos viviendo, están pasando muchas cosas, suceden muchas cosas y son tiempos difíciles, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra aquí habla acerca del bautismo que era para arrepentimiento, entonces venía la gente a bautizarse porque había entendido el mensaje de Juan que había dado, el cual había predicado en esos momentos, ¿cierto? Entonces la palabra nos habla acerca de que nosotros debemos ser obedientes, ¿cierto? A la palabra de Dios y hacer caso de ella. Entonces dice, la palabra lleva por título el amigo del esposo. Entonces dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces aquí tiene que haber sido ¿a quién le correspondía hacer la purificación? ¿A Juan el Bautista, que venía a preparar el camino, o a Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿cierto? O era el profeta en ese tiempo, porque ellos no lo reconocían como el Hijo de Dios. Y, y Juan les empieza a declarar acerca de lo que estaba sucediendo para que ellos lo pudieran entender. Dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro del lado del Jordán, del que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan, le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cierto? Si la autoridad venía de parte del Padre, venía de parte de Dios. Entonces a Juan se le dio la autoridad primero para que él preparara el camino. Y así también después venía la autoridad para Jesucristo, para que él pudiese entregar el mensaje, ¿cierto?, del Evangelio, el cual traía buenas nuevas para todos, el cual consistía en que el hombre tenía una oportunidad más allá de la ley, ¿cierto? Hasta ese momento era la ley la que se
gloriaba del hombre, ¿cierto? Si el hombre podía cumplir la ley, entonces podía salvarse, pero si el hombre no podía cumplir la ley, entonces era condenado. Y aquí Jesús lo que venía a entregar era un mensaje de salvación y vida eterna, pero a través de la misericordia, a través de la gracia, a través de la fe, ¿cierto? Era un mensaje distinto al que se habían predicado con anterioridad, donde los profetas le decían, mira, pueblo de Israel, si Jehová ha hablado y ha dicho que ustedes tienen que volverse a Él y cumplir, ¿cierto? Lo que está escrito en la palabra. Tienen que cumplir los mandamientos, ¿cierto? Si usted escudriña, ¿cierto? El Antiguo Testamento se va a dar cuenta de que siempre Israel era llamado a terreno, por decirlo de alguna manera, para que dieran cuenta acerca de sus actos, de sus errores, de lo malo que habían hecho, de lo mal que se habían comportado, ¿cierto? Lo primero que viene, ¿cierto?, a la mente de uno es cuando ellos salen de Egipto y Moisés va a buscar las tablas de la ley y ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen un dios, un becerro con los diamantes y las joyas que le habían dado al salir de Egipto y se van a adorar a ese becerro y se vuelven en un desenfreno total y ahí mueren muchos por causa del enojo, ¿cierto?, de Dios contra el pueblo de Israel. Y, y así nosotros podemos ver que a través de la ley ellos siempre iban a ser condenados, no tenían oportunidad. Y así también si a nosotros se nos aplicara la ley en cuanto a la salvación y la vida eterna, tampoco tendríamos oportunidad. Y es por eso que para nosotros es tan bueno esto que viene el mensaje de Jesús para los gentiles, para el pueblo de Dios. Ahora, tiene que usted recordar que todo pueblo que no sea Israel son gentiles, no importa la nacionalidad que sean, no importa de dónde hayan nacido, no importa nada de eso. Si usted no nació en Israel no es descendiente de un israelita, entonces usted es gentil. Pero gracias a Dios que cuando Jesús muere en la cruz, también nosotros somos hechos parte. Si nosotros recibimos a Jesús, si nosotros creemos en el Evangelio que está escrito en la palabra de Dios, entonces quiere decir que nosotros somos agregados, ¿cierto? Insertados al olivo y entonces somos parte de esa bienaventuranza que Dios entregó para su pueblo. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas, podemos dar gracias a Dios por la familia, ¿cierto? Por la familia, porque somos parte de la familia de Dios. Pero Dios crea la familia en un comienzo, ¿cierto? A partir de Adán y Eva, ¿cierto? Lo creó a dos para que así pudiesen llenar la tierra, ¿cierto? Y después cuando esto pasa, ¿cierto?, el tiempo y Dios dice, Jehová Dios dice que se ha hartado del hombre porque el corazón del hombre siempre está tirado a hacer lo malo, ¿cierto? Y entonces dice, voy a raer, me arrepiento de haber creado al hombre, lo voy a raer de la faz de la tierra. Y entonces dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios y Noé es salvo con su familia, ¿cierto? Salvó a la familia. ¿Para qué? Para que pudiese seguir la descendencia del hombre en la tierra, porque si hubiese salvado solamente a Noé, hubiese sido cosa de tiempo, Noé hubiese muerto y no hubiese quedado nadie. En cambio, Dios siempre tiene presente a la familia hasta el tiempo de hoy y es por eso que siempre el enemigo va a tratar de destruir la familia, ya sea en su base, ¿cierto? Ya sea contraponer a los hijos con los padres o los padres con los hijos, ¿cierto? Que produce estas cosas de generaciones que no se pueden entender entre padres y hijos. Y más todavía ahora en este tiempo, ¿cierto? Donde la tecnología nos ha quitado tanto espacio, donde la familia poco se habla, poco se conocen, ¿cierto? Entonces imagínense, tristemente hoy podemos escuchar que muchos jóvenes no tienen deseos de vivir, no tienen ganas de vivir porque hay un futuro incierto. Quizás en esa parte nosotros tenemos, digo, los que tenemos alrededor de 40 y tantos para arriba, de 40 para arriba, tenemos gran parte de esa culpa porque no hemos cambiado en nada este mundo que recibimos, ¿cierto? Si nosotros lo recibimos de una manera, pero a la generación que viene se lo estamos entregando peor todavía. Y eso quizás nunca hemos llegado a una reflexión porque nosotros siempre hacemos el ejercicio de completar nuestro horario laboral, trabajar, proveer para la casa, para el hogar, ir al servicio, cumplir el horario y volvemos otra vez a la casa y al otro día lo mismo, ¿cierto? Pero pocas veces nos podemos plantear el qué podemos hacer para que esto pueda cambiar, para que los jóvenes que vienen más adelante, ¿cierto? A los niños que están creciendo ahora puedan tener estímulos, ¿cierto? Para poder encontrar que esta vida no sea
tan mala como los jóvenes hoy tienen, como ellos la ven desde su perspectiva, ¿cierto? En que ven que no hay grandes probabilidades, posibilidades, quizás pueden llegar a un estudio mayor, pero la vida en sí no les ofrece grandes cosas. Entonces, cuando uno ve esto, ve que nosotros como padres, lo que hacemos hoy en día, usted puede ver niños muy pequeños ya con teléfono en las manos. Un niño, le estoy hablando de niños desde niños en coche, desde niños en coche, o sea, un niño en coche, ¿cuánto tiene? Un año y medio, ¿cierto? Y ya las mamás lo que hacen es pasarle un teléfono para que se entretenga, le ponen monito, dibujos animados, le ponen canciones, y ese niño ya está dependiendo de la tecnología. Un joven hoy en día, su vida está vacía si es que le cortan el internet. Entonces imagínese si hoy en día tenemos un gran problema con la salud mental, no solamente de los jóvenes y de los niños y de los adultos, sino que pasa por casi por todas las edades, de acuerdo a los informes de estos últimos tiempos, ¿cierto? Entonces, imagínese si el día de mañana se cayera el Internet a nivel global, a nivel mundial, y no hubiese Internet. O sea, ¿qué pasaría con la gente? De repente usted miraría a su lado y diría, ¿quién es esta gente que está en mi casa, cierto? Porque es tan poco los que nos comunicamos con nuestra familia. Y esto quizás a lo mejor me alejé un poco de la palabra, pero es algo que se está dando, pero está dentro del contexto, porque la palabra aquí en el libro de Juan habla, Juan ocupa el ejemplo del esposo, ¿cierto? Del amigo del esposo que va a formar una familia, ¿cierto? Entonces, de aquí parte la enseñanza en donde dice que el esposo se goza el amigo se goza cuando oye al esposo, ¿cierto? Cuando ya está todo preparado, todo listo, y entonces llega el esposo a casarse y dice que el amigo se goza porque está oyendo a su amigo que va a ser feliz. Se supone que uno se casa para ser feliz y se casa para toda la vida, no para un rato. Entonces, volviendo, ¿cierto? Un poquito a lo que estaba señalando, yo le pediría que usted trate en lo posible de hacer un cambio en las actividades, sobre todo si usted tiene, no sé, nietos pequeños, si usted tiene hijos todavía pequeños, son poquitos los que me vienen, entonces, no sé, usted puede verlo ahí, en las personas que ven los videos salen a veces 9 8 16, pero ese cuando son 16 para arriba es como un número medio mentiroso, porque cuando uno ve la estadística, dice que lo abren el video, pero después lo cierran, o sea, no lo ven. Entonces, normalmente son como 8 o 10 personas que ven los videos. Pero si usted está viendo este video y empiece por hacer un cambio, ¿cierto?, dentro de su vida, y si tiene niños chicos, ¿cierto?, a su alcance, eh, trate de que no usen tanto, ¿cierto?, esta tecnología, sino que empiecen a usar su cerebro, que empiecen a usar sus manos, que empiecen a ver otras formas de entretenerse. Porque esto que estoy diciendo ahora, ¿cierto?, que de repente se puede caer la internet en forma global, o sea, a través de todo el mundo. ¿Y qué va a hacer de esta generación? ¿Qué va a hacer de estos niños? No van a hallar qué hacer. Entonces, algo tan simple como esto, que es una hoja en blanco, ¿cierto? Antes se ocupaba y uno se entretenía. ¿Por qué? Porque en esta hoja en blanco el niño puede hacer cualquier cosa, puede hacer un dibujo, puede escribir algo. Usted lo puede incentivar a que le escriba a alguien, ¿cierto? Por ejemplo, si usted es la mamá, puede decirle al hijo o a la hija que le escriba una nota al papá. Y al revés, pues si usted es el papá, puede decirle a la hija, al hijo que le escriba una nota a la mamá. Y de esa manera el niño va desarrollando su mente, va desarrollando los sentimientos, ¿cierto? Porque el teléfono y la tecnología, nada de eso hace y ha cumplido una gran labor. Antiguamente cuando usted escuchaba, ¿cierto?, las prédicas de Gille Ávila, escuchaba que decía acerca de la de la televisión, que era la caja del maligno. Y hoy en día es como los teléfonos y todas estas cosas de tecnología, es como si fuera su sucursal. Es cierto, porque no solamente está en el living de la casa, porque antiguamente las teles eran tan caras que había una tele y la familia por último estaba junta ahí viendo un programa de televisión, tenían que conversar para ver qué programa veían, pero hoy en día, ¿cierto? Usted, cada uno en su casa tiene un teléfono y más de algún computador en su casa, entonces cada uno puede ver lo que él quiere y normalmente se van a su pieza los niños y ven ahí viven su propio mundo, ¿cierto? Tienen sus amigos virtuales, tienen amigos virtuales que a lo mejor son igual de carne y hueso, pero dejan de lado a aquellos que pueden ver, aquellos que le pueden dar la mano, aquellos que lo pueden tocar, aquellos que lo pueden conversar, ¿cierto?
Y esto se da porque uno a veces va y en todo lugar ve a la gente ahí conectado al teléfono. Va usted en la micro, en el transporte público, va a un cementerio, va a un hospital y donde quiera que usted vaya va a ver a la gente conectada a un teléfono. Entonces, quiere decir que si esto es parte de la trama que hizo el enemigo para separar la familia, quiere decir que le ha dado muy buen resultado. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, ¿cierto? Que Juan el Bautista está reconociendo y diciéndole a sus discípulos, miren, la gloria de todo esto es que la que da Dios, ¿cierto? Y a cada uno le da, por decirlo de alguna manera, su propósito. El propósito de Juan el Bautista era de preparar el camino, ¿cierto? Cuando uno prepara el camino, quiere decir que uno va a sacar todo tropiezo que pueda haber en el camino y les va diciendo, mire, este es el camino mejor para ir transitando, ¿cierto? Por este lugar usted se puede ir, pero por este otro lugar mejor evitarlo. Pero Juan estaba preparando ¿en qué sentido? En el sentido espiritual, ¿cierto? Entonces vino con un mensaje, Juan, de que la gente tuviera el corazón dispuesto a escuchar la palabra, que había que tener un arrepentimiento sincero para escuchar a aquel que venía. Entonces cuando la gente entraba y se compungía, ¿cierto? Entonces estaba como preparado para poder escuchar un nuevo mensaje. Y este mensaje era el que traía, diferente a lo que traían, ¿cierto? Los que habían predicado en forma anterior. Como le dije, muchos de los profetas venían con un mensaje, ¿cierto? Existía esto del Espíritu de Dios, ya estaba, pero era selectivo, por decirlo de alguna manera. Estaba en aquellos hombres que Dios preparaba para esto, ¿cierto? Y usted al preparar, o sea, al escuchar esto puede pensar en Isaías, puede pensar en Elías, en Eliseo, y así ellos están como entre los que más rápido vienen a la cabeza de uno, ¿cierto? Entonces el Espíritu de Dios estaba en ellos y a través de ellos Dios hablaba y era la boca de Dios y lo que ellos decían, entonces Dios lo cumplía a través de su palabra. Y cuando viene Jesucristo, Jesucristo viene con el mensaje de que el hombre tiene que arrepentirse, ¿cierto? Y a través de la gracia, a través del sacrificio que él iba a hacer en la cruz, el hombre iba a poder salvarse. Viene hablando, ¿cierto? De un mensaje de amor y de amar al prójimo, ¿cierto? ¿Cuánto nos hace falta hoy en día poder entender esto? Si, como le he dicho en algunos de los otros videos, si nosotros oráramos, ¿cierto? Por nuestro entorno, no solo por nuestra necesidad, sino también entender y ponernos en el lugar del otro, qué necesidad tendrá mi vecino, ¿cierto? A lo mejor es una necesidad económica y yo le pido de corazón al Señor que le ayude, entonces Dios va a transformar nuestro entorno, va a transformar nuestras vidas, va a transformar el lugar donde vivimos. No deseemos, ¿cierto? Como todos, el cambiarnos a un lugar más pacífico, sino que deseemos y pidamos a Dios que Él transforme el lugar donde nosotros vivimos para que podamos vivir en paz, ¿cierto? Si conocemos, ¿cierto? Como le he dicho en otras oportunidades, si usted conoce un vecino que tiene un hijo con problemas, ¿cierto? A lo mejor psicológicos, ¿cierto? Donde cuando a uno le dice, mire, ¿sabe qué es? Un joven se suicidó o una señorita se suicidó, uno igual queda triste porque eh, dice uno, qué puedo hacer? Me siento a veces porque yo lo digo en el sentido de que yo soy un predicador y a veces llegamos tarde con la predicación, llegamos tarde con la palabra de Dios para decirle a alguien, mira, hay una oportunidad todavía y este se llama Jesucristo y Él te ama tanto que dio su vida para que tú puedas vivir y tener vida en abundancia, porque Dios no da vida eh, con poquito, sino que dice, yo he venido pero para dar vida en abundancia, para que el hombre tenga deseos de vivir, para recuperar, ¿cierto? Para que el hombre, para que el joven se vuelva su padre, para que la señorita se vuelva su madre, para que los padres, ¿cierto?, se vuelvan a los hijos. Entonces, si quiere usted que haya una transformación en su vida, ¿cierto? Entonces, no solo tengo que orar por mi familia, sino que también tengo que orar por aquellos que los necesitan a mi alrededor. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, ¿cierto?, donde después dice, vosotros mismos que sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, esto lo dice Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Cierto? Entonces dice, este camino que yo partí en un momento, ¿cierto?, de Juan el Bautista predicando acerca del arrepentimiento, ya está casi completo, ya está terminando. Es necesario que yo mengüe, ¿cierto? O sea, que yo decrezca o que yo baje y que Jesús crezca.
¿cierto? Eso es lo que quiere decir Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque su ministerio ya está terminando. Ya no necesita que la gente tenga la atención en él, sino que ahora pongan la atención en Jesucristo y en lo que el mensaje que él trae, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia que hay entre Juan el Bautista y Jesús. Cada uno traía un propósito, ¿cierto? Pero el propósito principal. Por eso Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar su correa. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, ¿cierto? Y trae el mensaje al hombre de salvación y vida eterna que va a transformar todo lo que es conocido hasta ese momento dentro de la palabra de Dios. Trae un cambio totalmente distinto a lo que se había predicado hasta ese momento. Hasta ese momento era si tú puedes con tu fuerza salvarte a través de cumplir la ley, entonces te vas a salvar. Pero aquí, de ahí en adelante, ¿cierto? De cuando Jesús muere en la cruz, es si tú vienes a Jesucristo a los pies del Calvario y crees en esta palabra que está escrita aquí, ¿cierto? En la Biblia, en los evangelios, ¿cierto? Donde se relata que por qué muere Jesús y por qué es la muerte de él en la cruz del Calvario y cuál es su función. Entonces dice que si nosotros creemos a esto, ¿cierto? Y nos acogemos a esto que Dios nos ofrece gratuitamente, que es la salvación y la vida eterna, entonces dice que nosotros somos salvos. Y viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida y de ahí en adelante empezamos nosotros a vivir. Antes de eso nosotros no tenemos vida. Por eso es que muchas veces nuestra mente se embota, ¿cierto? Y no entendemos que estamos haciendo las cosas mal porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye, o sea, el que nos llama la atención para decirnos, oye, no, tú estás equivocado, estás yendo en el camino contrario a lo que Dios quiere de tu vida, ¿cierto? Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y esa es la diferencia que hay con el Antiguo Testamento, ¿cierto? O con los profetas, que en ese tiempo, como les dije, los profetas eran los que tenían el Espíritu Santo de Dios, pero hoy en día todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo en su vida y viene a morar a su vida, ¿cierto? Y a través de eso viene a cambiar la vida de la persona. Entonces dice, el que de arriba viene es sobre todo. Entonces, perdón, dice, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, que Él crezca, que Jesús crezca, ¿cierto? Y que yo mengüe, ¿cierto? Que yo baje, que decaiga, ¿cierto? No porque sea menos importante, sino que ya aquí empieza el cambio del mensaje. Entonces dice, el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, ¿cierto? El que de arriba viene es sobre todo. Jesús viene de la presencia del Padre, entonces es sobre todos. Dice, el que es de la tierra es terrenal. Juan el Bautista, por mucho que haya sido muy importante, dice que no hay otro más importante que él aquí en la tierra, era de la tierra, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Si bien es cierto, Juan también venía a testificar acerca de lo que se le había entregado desde el cielo, pero Jesús era el que estuvo en el cielo y testificaba acerca del Padre y acerca de lo que Dios quería hacer con nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso que era tan importante lo que Jesús venía a hacer a la tierra, para que se le pudiera entender, ¿cierto? Entonces dice porque el que Dios envió, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida, ¿cierto? Entonces dice aquí, porque Dios envió, ¿cierto?, a su Hijo Jesucristo y dice, a través de él va a enviar su palabra no con medida, ¿cierto? Entonces quiere decir que no hay una medida para la palabra que Jesús venía a entregar, sino que era para llenar todo, ¿cierto? Para llenar la tierra con su palabra. Y es por eso que nosotros somos enviados, ¿cierto?, a testificar también acerca de las buenas nuevas de salvación para el hombre. Y entonces, la palabra para esta tarde, para que no sea tan larga, quería yo que entregar esto, ¿cierto? Que eh, a través de la palabra de Juan el Bautista, ¿cierto? Él lo hace semejante usa la comparación, ¿cierto?, del casamiento, de una tradición importante en Israel, ¿cierto?, donde el amigo del esposo era como la parte fundamental. Quizás en el lado de nosotros, lo más importante es que los padres son los que entregan, ¿cierto?, a la hija, pero aquí es el mejor amigo el que entrega, ¿cierto?, a la esposa. Entonces,
¿Por qué? Para conformar una familia, ¿cierto? Entonces, por eso que es tan importante la familia. Y para Dios siempre ha sido importante la familia porque es la parte fundamental en una sociedad, porque es la parte fundamental, ¿cierto? En un país. Si quiere usted tener un país próspero y bueno, ¿cierto? Tiene que proteger la familia y entregarle valores a esa familia. Y esa familia tiene que crecer en esos valores y los valores de Dios, no los valores que el hombre quiera imponer. Entonces, por eso que es importante la palabra en este día, que el Señor bendiga su vida y le guarde. Y como le dije, eh, tratemos de hacer algo, ¿cierto? Todavía quizás queden un tiempo, ¿cierto? De poder cambiar lo que no hemos hecho, ¿cierto? Muchas veces a lo mejor decimos, nosotros no hemos hecho nada y ahí es donde está el problema, no hemos hecho nada. Entonces, eh, en el sentido de que me explico, muchas veces decimos no hemos hecho nada como diciendo no he hecho nada malo, pero tampoco hemos hecho nada bueno. Entonces, en el sentido de cómo ayudar a esta sociedad, ¿cierto? Para ayudar a la sociedad, uno parte en la familia. Si usted siembra, ¿cierto? Algo en su familia, como le dije, algo tan simple como pasarle a un niño, ¿cierto? Una hoja en blanco, un cuaderno en blanco, unos lápices de colores, y incentivarle a que el niño escriba o dibuje o haga algo para alguien, ¿cierto? Para demostrarle su cariño a esa persona, entonces ese niño ya va a ir creciendo de otra manera, ¿cierto? Va a ir tomando en cuenta a las personas que están en su alrededor. Entonces, esta es la palabra para este día, que el Señor le guarde y le bendiga, para Dios sea la honra, la gloria, y Él de mí tenga su misericordia.